¿no? Uh-huh. Uno tiene mucho más propensión a recordar las cosas malas que las cosas buenas muchas veces. Quiero decir, por ejemplo, ayer hubo una cantidad de fallecidos reportados muy alta. Sin embargo, se prestó poco atención a que sábado y domingo había habido una carga inusualmente baja. Entonces, se llama más la atención la carga alta que la carga baja. Cuando uno empieza a mirar, lo primero que tiene que recordar siempre es que lo que se reporta en el Ministerio de Salud de la Nación todas las tardes, noches, es lo que cargó cada sector, cada hospital, cada clínica en las últimas 24 horas. No es lo que pasó en las últimas 24 horas, sino lo que se cargó. Y lo que se cargó a veces tiene que ver con cosas que pasaron las últimas 24 horas, pero a veces tiene que ver con cosas que pasaron antes y a veces mucho antes. Y eso depende, por ejemplo, de si algún sector quedó con burocracia muy demorada. A veces ha ocurrido, por ejemplo, con la suba muy grande que hubo en las ciudades grandes durante abril, mayo, junio, que se acumulan los casos. Obviamente, lo que ya sabemos es que 15 días después, 20 días después que empiezan a subir los casos, empiezan a subir la ocupación de terapia, y después, 15 o 20 días después, empieza a subir la cantidad de fallecidos. Cuando eso sube muy rápido, lo que ocurre es que la burocracia administrativa no da tiempo a cargar los partes, las novedades, y se carga cuando los casos empiezan a bajar. Entonces, por ejemplo, la baja de casos que se viene dando desde hace ya 45 días, se demora más en ver en fallecidos. Bueno, por un lado, como decíamos, porque una vez que empiezan a bajar los casos, tarda un mes simplemente por el transcurso de la enfermedad en empezar a bajar los fallecidos. Pero además hay 2, 3, 4 semanas de demora adicionales porque los casos se van cargando tarde. Para dar un caso de La Rioja, La Rioja tuvo cargas bastante grandes en los últimos tiempos. En particular, desde el 1 de julio cargó 215 fallecidos. Sin embargo, y pareciera ser que algún día tuvo muchos, es decir, cargó del orden de 30, 40, 50. Sin embargo, cuando uno mira los días que fallecieron esas personas, nunca fallecieron esa cantidad de personas en un día. No, claro. Acá generalmente fallecen un promedio de 5 o 6 por día, claro. Exactamente. Cuando uno se fija, no por fecha de carga, sino por fecha de fallecimiento, de muerte, lo que ve es que hay una oscilación entre 5, 7, a veces 4, pero constante. ¿Y por qué? Porque hace ya bastante tiempo, digamos, bastantes semanas, que la cantidad de casos en La Rioja es alta. Es decir, es alta y es sostenida. Entonces, cuando uno tiene una cantidad sostenida de casos, bueno, irremediablemente va a tener una cantidad sostenida de fallecidos. Uh-huh. Ahora, lo que están viendo ustedes es que vamos nosotros en la tendencia, deberíamos ir en la tendencia que está yendo el país de empezar a tener menos casos en la baja, y que eso va a impactar recién de acá a 2 o 3 semanas. Todavía en los casos que se están viendo todavía no se ve una baja muy pronunciada. En este momento, digamos, pareciera haber un fenómeno parecido al que hubo el año pasado. Ustedes recuerdan que el año pasado, cuando en el AMBA bajó la cantidad de casos, que fue por agosto, empezó a subir en el interior y se mantuvo en el interior. El pico del interior fue septiembre-octubre, más bien. Sí, cuando sí. en el AMBA había bajado bastante. Bueno, pareciera ser que ahora hay un fenómeno en algún sentido parecido. Por supuesto que este año es incomparable al año anterior, en el sentido de que si hubiéramos tenido el año pasado las actividades que tenemos este año hubiéramos tenido un desastre de colapso del sistema de salud y de fallecidos. Eso no ocurrió por la vacunación. Es decir, está claro que la vacunación cambió completamente el escenario. Totalmente. Lo que pasa es que es más evidente cuando uno lo mira en cantidad de fallecidos y de cantidad de fallecidos grandes, porque los jóvenes, que son los que más se contagian, recién hace pocas semanas, hace un mes, empezaron a vacunar los más jovencitos. Entonces el efecto de la vacuna en esos jóvenes, que nunca fue, digamos, ¿por qué se empezó tarde por los jóvenes? Porque no es la gente que más fallece. Entonces era la gente que más se contagia. Entonces
lo que se optó fue por, digamos, tratar de morigerar lo antes posible la cantidad de fallecidos. Eso se logró. Uno puede decir, ¿cómo se logró si sigue habiendo un montón de fallecidos? Bueno, justamente, la pregunta es al revés, es por la cantidad de contagios que tenemos, ¿cuántos fallecidos uno debió haber esperado? Y claramente la cuenta da que tendría que haber habido entre 20 y 30 mil fallecidos más de los que hubo. Por supuesto, mayores, gente mayor, totalmente, que al estar vacunada se salvó, digamos. Ahora lo que vamos a empezar a ver en las próximas semanas es que va a haber menos contagios, no ya menos fallecidos, por la vacunación de los jóvenes. Igual nos queda un problema, y es que los menores de 18 años hasta hace poco no estaban siendo vacunados. Recién ahora se empezó por los que tienen comorbilidades. Total. Y ahora le hago una consulta. Sí. Esto me parece importante. Entre los datos que van revisando y que les va llamando la atención, ¿han encontrado gente vacunada que ha fallecido en las últimas semanas? Mire, ayer hacíamos una cuenta en la gente que manejamos esto, y primero, las vacunas, esta en particular, todas las de COVID, pero todas las vacunas en general, digo, fuera de COVID, estas en particular son muy, muy buenas. Ahora, muy, muy buenos quiere decir que son, a lo mejor con 2 dosis, 95% eficaces. ¿Qué quiere decir 95% eficaces? Bueno, quiere decir que de 100 personas, estadísticamente, a 5 no les cumplió en protegerlas. Bien, está bien. A 95 sí, nunca es 100%, ¿se entiende? Entonces, uno le parece que 95 es un número muy alto. Ahora después, cuando de 100, 5 les pasa algo, dicen, ¿cómo le pasó algo si estaban vacunados? Y bueno, sí, porque no era 100, era 95. Y otra cosa que es importante entender es que si la vacuna no es 100% eficaz, cuando estemos todos vacunados, va a haber un porcentaje que va a seguir falleciendo. Y eso pasa con todas las enfermedades, porque justamente al no ser 100% eficaz, es decir, ¿cómo se logra que no haya más fallecidos de una enfermedad? Por ejemplo, poliomielitis, que se ha erradicado, viruela, que se ha erradicado. Bueno, uno logra vacunar a mucho porcentaje de la población, aunque la vacuna no sea 100% eficaz, pero cuando se logra inmunizar a mucho porcentaje de la población, deja de circular la enfermedad. Entonces ya no es que la persona se contagia y la vacuna lo salva, simplemente no se contagia porque no circula. Claro, porque no está circulando el virus. ¿Qué es la gran pelea en estos momentos en países donde hay gente que se resiste todavía a la vacuna, ¿no? Claro, nosotros tenemos una enorme ventaja como país, y es que, por más que de nuevo, a veces el que se opone hace mucho ruido, es decir, el que dice yo no me voy a vacunar, se ve mucho. En Argentina, de las personas, de las edades en que ya se les ofreció la vacuna, está arriba del 85-90% de los que han aceptado. Sí, acá a ver, yo lo marcaba, acá en La Rioja hay un día por semana donde se hace vacunación libre, o sea, abren un lugar donde puede ir todo el mundo que no tenga turno, y son colas larguísimas de gente, con lo cual marca claramente que acá hay intención de vacunarse, ¿no? Por supuesto, entendamos también, por lo menos, no sé cómo habrá sido en particular en La Rioja, pero acá en el AMBA había que tener una aplicación en un celular, sacar turno, cosas que a lo mejor para gente mayor, para gente con pocas posibilidades económicas, se le dificulta. Entonces, una vez que lleguemos a un porcentaje grande, como ya se está llegando en las edades avanzadas, lo que va a haber que hacer es operativos por ir a buscar a esas personas, para ofrecerles la vacuna, y yo estoy seguro que los que... Miren, si hubiera habido un problema con la seguridad de las vacunas, habiendo vacunado tantos millones de personas como se vacunaron, se hubieran visto problemas. Y la verdad que los problemas han sido mínimos. Totalmente. Ahora, reitero la pregunta que le hacía recién sobre las personas fallecidas vacunadas. ¿Tienen un porcentaje de lo que más o menos se ha hecho hasta este momento? Sí, son muy poquitos. Lo que pasa es que, como le decía antes, cada vez, por ejemplo, hay una cuenta que ayer decía una persona, si el 90% de las personas se vacunan y solo el 10% de los vacunados le puede pasar algo, llega un momento en que el 50% de las personas que fallecen terminan siendo vacunadas, que termina siendo que habían estado vacunadas. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría ya se vacunó. Entonces, aunque el porcentaje de los que le afecta eso es muy chico, al estar casi todos vacunados,
a los que termina afectando es a los vacunados. Y no hay diferencia en cuanto a las vacunas que tenemos acá en la República Argentina, ¿no? Digamos, ¿hay alguna vacuna donde tiene menos eficacia y eso hace que caiga más gente? No. No, la única que se había visto que tenía menos era Sinopharm, y por eso se decidió de entrada dar las 2 dosis lo más rápido posible. Está bien. El resto, la variación realmente es menor. Es menor y no solo, digamos, una cosa es que, y ahora cambia un poco el escenario con la variante Delta, pero igual lo que se está viendo hasta ahora es que la variante Delta es mucho más contagiosa, pero no parece que aumente mucho la cantidad de casos graves o fallecidos con respecto a los que, como les decía antes, a los que igual va a haber. Por eso es importante entender que, a pesar de estar vacunados, tenemos que seguir tomando los cuidados, y es muy importante tratar de que circule lo menos posible el virus, porque entonces todos nos estamos arriesgando menos a tener la mala suerte de que justo seamos alguno de esos casos donde la vacuna no hizo completamente efecto, ¿se entiende? Totalmente. Jorge, un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, que tengan buenos días. Hasta luego. Jorge Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingham. Interesante, clarísimo el concepto acerca de la vacunación, que claramente... primero, un concepto que me dejó claro es que Argentina en sí hay un gran porcentaje de la sociedad que quiere vacunarse. Sí, uno lo ve, lo mide en general con los amigos, con los conocidos. Bueno, acá mismo, acá en la radio, todos los que trabajamos. A ver, Chino, ¿vos estás vacunado vos? Sí, estás vacunado, o sea, están todos. A ver, Tete, vos tenés por lo menos una dosis, vos tenés 2 dosis. Tiene las 2, sí. Lautaro tiene 2 dosis. Gustavo también tiene las 2. Porque tiene Sinopharm. Ajá. Sí.